resultado no aparece. Yo creo que eso es lo que pasó. Yo no creo que sea simplemente de que hubo un capricho de un partido, de un dirigente político, de no elegir corte. Simplemente las condiciones políticas no habían madurado lo suficiente. Y al no madurar, no podían coincidir las voluntades. No quiere decir también que yo con esto estoy desmeritando el esfuerzo que hacen los partidos y en este caso los dirigentes. Es importante, sin duda fue vital, fue reconfortante el papel de intermediario que jugó el presidente de la República, Mauricio Funes, en una señal política de búsqueda de entendimiento que creo que no solamente sirvió para que tuviéramos un desenlace feliz en la elección de la Corte, sino que está generando un entorno favorable para esta transición política del país. Yo creo que los dirigentes que han participado en esta negociación hoy se conocen mucho más, hoy se puede establecer un diálogo de mayor confianza con el presidente de la República. La Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo tienen que tener una necesaria interrelación, contradictoria por ratos, pero también de cooperación, y creo que esa mesa que hoy se creó para la Corte va a contribuir para que logramos tener una gestión presidencial y una legislatura que contribuya a la solución de los problemas del país. Que puede quizás considerarse una pregunta bastante simplista, pero ¿era más fácil lograr un acuerdo en la Corte Suprema de Justicia que en la elección del fiscal general de la República? Teóricamente puede resultar más fácil porque en la Corte se eligen varios funcionarios y en la Fiscalía se elige una persona. Entonces, en el caso de la Corte uno puede sentirse satisfecho más con una persona que con otra, y eso vale para las otras partes. En cambio, en el caso del fiscal es una sola persona la que hay que decidir y tiene que satisfacer los intereses de todos, lo cual lo hace mucho más complejo. Sin embargo, creo que el aprendizaje que ha habido estos días en la elección de la Corte, la metodología, las características del entorno que ha generado la elección de la Corte, sin duda va a empujar para que tengamos pronto una decisión en materia de elección de fiscal. Diputado Lorenzana, ¿será un problema de diseño, digamos, del mecanismo de selección? Porque en el caso de la Corte Suprema el mecanismo de selección como que está un poco más depurado desde el año de 1980 o 90, pero en el caso del fiscal general el proceso es un poco, a simple vista se ve un poco más sencillo. No engloba, digamos, un poco la rigurosidad exacta que existe tanto en la elección de los propuestos a magistrados, tanto de la Federación de Abogados como los que envía el Consejo de la Judicatura. ¿Será un problema de diseño? Yo no creo que sea un problema de diseño, porque siempre el resultado va a tener que ser la elección de una sola persona. Lista tenemos de personas que se han presentado voluntariamente a optar por el cargo de fiscal. O sea, la Asamblea Legislativa tiene dónde escoger, pero escogerá una sola persona. O sea, ahí no se trata de negociar que dentro de un conjunto nos sentamos más satisfechos con unos que con otros. Debe ser todos satisfechos, o al menos 56 votos con una sola persona. Creo que esto es de lo nuevo, no necesariamente lo que resulta más fácil de decidir es lo mejor para el país. Yo le pongo, por ejemplo, como mención la Corte de Cuentas de la República. Podríamos decir que es más fácil elegir el presidente de la Corte de Cuentas porque se elige por mayoría simple. Solo necesita 43 votos. Solo se necesita 43 votos, pero no necesariamente es la decisión más feliz, porque eso se ha convertido en una especie de cuota de un partido político, que no necesariamente juega. La ciudadanía no se siente satisfecha con el rol que ha estado jugando en los últimos tiempos la Corte de Cuentas, porque debería de ser el ente contralor por excelencia que vaya a fondo en el combate a la corrupción, pero no juega ese rol. Entonces creo que las decisiones de mayoría cualificada son más difíciles de tomar, son más complicadas que tomar esas decisiones, pero al final tienen un nivel de respaldo superior que garantiza sin duda que las decisiones sean más correctas. Ahora que estamos en este momento situacional de las elecciones de segundo grado, siempre se escucha un poco
de que los candidatos o el posible electo tenga que ser un candidato independiente. Independiente, entiendo yo, a los partidos políticos, que no tenga esta vinculación con el sistema, pero ¿cómo contribuye a la misma estabilidad del país, al mismo sistema del país, el hecho de que se trate de buscar, creo que el término va un poco en ese sentido, forasteros al sistema político del país ejerciendo estos cargos? Bueno, yo aquí voy a dar una opinión muy personal, que no es la opinión que el grupo parlamentario del FMLN ni todos los grupos parlamentarios han mostrado en la mesa de negociación. Yo creo que es un error político que los mismos partidos nos descalifiquemos a nosotros mismos. Me parece de que es un error político de los dirigentes estar poniendo como condición que para optar a un cargo público de elección de segundo grado no debe de pertenecer a un partido político, porque entonces los mismos partidos políticos estamos diciendo que los más honrados, que los más capaces, que los más independientes se encuentran fuera de los partidos políticos, descalificando la médula del sistema, que son los partidos políticos. Entonces, yo particularmente no comparto ese planteamiento, por supuesto que lo respeto. En esta oportunidad ha dado un resultado favorable, aplaudido por todo el mundo, en el sentido que se eligió una tercera parte de la Corte que tiene muchos méritos, pero creo que méritos y cualidades habrá también al interior de los partidos políticos, y no debe de ponerse esa condición. Esa es una valoración que yo tengo, pues, que creo que en el futuro tendrá que ser valorada, porque yo incluso soy del criterio que en algunos casos la condición debería de ser que sea de un partido político. Yo le pongo un ejemplo. Por ejemplo, yo siempre he sido partidario que el presidente de la Corte de Cuentas de la República debería de ser del principal partido de oposición, de tal manera que al partido en el gobierno le va a contar las costillas de verdad, y de tal manera de que haya una profundización, una vigilancia, un celo permanente a que no haya corrupción en la gestión del gobierno. Entonces, yo soy del criterio que el partido de oposición debería de tener la presidencia de la Corte de Cuentas, el principal partido de oposición. O sea, yo me pronuncio porque sea un funcionario de un partido o un miembro de un partido el que ejerza ese rol, porque creo que contribuye a los equilibrios. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los consejos municipales colegiados, pluralistas de diferentes partidos. Hay que pronunciarse porque los alcaldes tengan dentro de ese consejo un nivel de hegemonía que les permita gobernar, que tenga la mayoría al menos de concejales, pero el hecho de que hayan concejales de otros partidos al interior de esos consejos permite que haya supervisión directa del adversario. En ese sentido será una gestión más transparente. Estamos conversando esta tarde con el diputado Roberto Lorenzana. Él es miembro de la Junta Directiva, ocupa el cargo de secretario, es diputado por el partido FMLN. Cuando volvamos recién después de la pausa vamos a hablar sobre la futura elección del Tribunal Supremo Electoral, sobre todo porque se va a despertar toda una discusión alrededor de la tercera magistratura que pertenece a los partidos políticos. Nos vemos en breve. Amigos televidentes, hoy estamos conversando con el diputado Roberto Lorenzana del grupo FMLN. Él es secretario, miembro de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa, y en su calidad de legislador integra los grupos de trabajo tanto la Comisión de Economía y Agricultura y la Comisión Financiera de la Asamblea Legislativa. Estábamos conversando sobre las elecciones de segundo grado y pronto la Asamblea va a tener nuevamente como punto dominante de la discusión la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Todo parece indicar que este es un año de variables bastante interesantes, porque la ley establece que el tercer magistrado debe de provenir de los partidos políticos que hayan participado en la elección. Efectivamente, o sea, esta es una semana intensa. Según la ley, el Tribunal Supremo Electoral vigente vence el 31, el último de este mes. O sea que es la próxima semana, creo que el viernes de la próxima semana. Y la Asamblea Legislativa tendrá que tomar la decisión de elegir 5 propietarios y 5 suplentes. La Constitución establece que 3 magistrados se eligen
de propuestas hechas por los partidos que sacaron